Hola amigos, bienvenidos a Elsa Technologies. Hoy aprenderemos a diseñar placas de datos o placas de identificación en grandes cantidades, sin tener que diseñar una por una, utilizando el programa Vectric Aspire. Programaremos el mecanizado para una CNC router usando plástico ABS bicolor o Graboplac. Las placas de datos o de identificación son placas que contienen un tipo de información, por ejemplo, de una máquina o de una persona. Lo común al fabricar este tipo de placas es producir muchas de ellas, cada una con información distinta. Sin embargo, sería muy tardado diseñar una por una, es decir, escribir manualmente dato por dato y colocarlo en su sitio respectivo. Afortunadamente, con el programa Vectric Aspire no hay necesidad de hacer lo anterior, ya que lo hace por nosotros, en forma automática. Solo debemos diseñar el modelo general de la placa y hacer una lista de los datos a colocar. Lo primero que vamos a hacer es crear nuestra lista de datos, que contiene la información que van a llevar las placas. Para eso utilizaremos el programa Excel. Una vez en Excel, en la primera fila vamos a escribir el nombre de cada tipo de dato que van a llevar nuestras placas de identificación. En este ejemplo usaremos datos referentes a motores eléctricos. Como pueden ver, a cada nombre de tipo de dato le corresponde una columna en la primera fila. En este caso tenemos 8 tipos de datos, que son estos resaltados en color azul. Después vamos a colocar los datos particulares correspondientes a cada tipo de dato, por debajo de su nombre de tipo de dato respectivo y en su columna respectiva. Por ejemplo, estos datos que aquí estamos resaltando, que son las matrículas de diferentes motores, los colocamos por debajo del nombre de su tipo de dato, que es referencia, y en la columna que le corresponde, que es la columna A. Estos datos que estamos resaltando corresponden al tipo de dato de potencia, por lo tanto los colocamos también por debajo del nombre de potencia y en su columna respectiva, que es la columna B. Y así sucesivamente con el resto de los otros tipos de datos. En resumen, en la primera fila siempre colocaremos el nombre de los tipos de datos. Cada columna representará un tipo de dato en especial, y en este ejemplo en particular, cada fila representará un modelo de motor eléctrico en particular, cada uno con sus características distintivas. Al contar el número de filas, vemos que tenemos 12 modelos de motores distintos. Por lo tanto, tendremos en total 12 placas de identificación o placas de datos distintas. Es importante conocer la extensión física de cada tipo de dato. Por ejemplo, en los datos de tipo de referencia, aquí vemos que son matrículas de números y letras, los cuales tienen una extensión mayor a los de tipo potencia o a los de factor de servicio. Por lo tanto, físicamente en el diseño de la placa, vamos a dejar un espacio mayor para el dato de referencia y vamos a dejar un espacio menor para el dato de potencia. Ahora vamos a guardar nuestra lista de datos. Para ello vamos a menú archivo, guardar como, elegimos una ubicación, colocamos un nombre. Aquí voy a colocar el mismo nombre del archivo que ya tenía. Y lo más importante, vamos a elegir el formato en el que vamos a guardar esa lista de datos. El formato será CSV, delimitado por comas. Le damos guardar. En mi caso yo lo voy a reemplazar. Y listo. Ahora vamos a Vectric Aspire. Una vez en Aspire, vamos a diseñar el modelo general de nuestra placa, que es la plantilla con los elementos y datos que van a llevar en común todas las placas, independientemente de los datos en particular que lleven. Aquí ya tenemos diseñado el modelo general de nuestra placa, que es una placa rectangular con divisiones horizontales y verticales, además de contener el logotipo y algunos datos que van a ser comunes a todas las placas. Ahora vamos a definir los espacios en donde vamos a colocar los 8 diferentes tipos de datos que tenemos en nuestra lista de Excel. Aquí ya tenemos asignados los espacios, que son estos 8 espacios que tenemos aquí. Ahora debemos indicarle al programa Aspire que en estos espacios en blanco que hemos asignado
se van a escribir los diferentes tipos de datos que tenemos en nuestra lista de Excel. Para ello, vamos a asignar en cada uno de estos espacios en blanco algo llamado variable. La variable es simplemente un texto que le indica al programa que en la posición en donde se encuentra dicha variable va a ser sustituida por cada uno de los datos correspondientes a un tipo de dato. De esta forma, el programa Aspire creará automáticamente todas las copias de placas necesarias para que cada una tenga los datos respectivos de la lista de datos de Excel. Para crear las variables, simplemente vamos a ir a la herramienta de dibujar texto. Vamos a fijar el tamaño de la letra, que será de 2.5 milímetros. Vamos a elegir la tipografía. Elegiremos una letra de una línea y elegiremos esta tipografía. Y vamos a dar clic en donde queremos que empiece y vamos a dar clic en donde vamos a colocar la variable que va a ser también la posición en donde van a colocarse los datos. Vamos a dar clic en esta posición. Ahora, como el texto se va a escribir de izquierda a derecha en este espacio, entonces en lineamiento del texto vamos a elegir el lineamiento left para que el texto se escriba y se recorra de izquierda a derecha. Ahora vamos a escribir el nombre de la variable correspondiente a ese espacio en blanco. El nombre de la variable puede ser el que ustedes quieran. En este caso, como en este espacio en blanco vamos a colocar las matrículas de los motores, que son el tipo de dato de referencia, entonces vamos a escribir referencia. Sin importar el nombre de la variable, siempre el nombre va a estar encerrado entre dobles signos de admiración, al principio y al final, es decir, de esta forma. Con esto el programa entiende que esto no es un texto en sí mismo para grabar, sino que es una variable que será sustituida por cada uno de los datos correspondientes a un tipo de dato. Y hacemos lo mismo con el resto de los espacios en blanco. Después de escribir las variables, vamos a alinearlas de tal forma que queden acomodadas correctamente con el resto del diseño. Una vez que hemos escrito las variables, ahora vamos a programar el mecanizado de esta placa. Antes de programar los mecanizados, vamos a agrupar algunos de los elementos de nuestra placa en capas. Vamos a mandar a una capa el contorno de nuestra placa y este elemento. Seleccionamos el contorno, damos clic derecho, vamos a mover a capa, damos clic en nueva capa y escribimos el nombre, que sería contorno. Hacemos lo mismo con el siguiente elemento. Escribimos marca. Y en la parte de arriba tenemos la pestaña con las diferentes capas. Y aquí nos aparece contorno y marca, de tal forma que podemos aparecer y desaparecer cada uno de estos elementos a voluntad. Ahora podemos ya comenzar a programar el mecanizado. Comenzaremos primero con el corte. Seleccionamos el contorno de la placa y seleccionamos la operación de mecanizado de perfil. Aquí la programación del mecanizado dependerá de la CNC con la que ustedes cuenten, la herramienta y el material con el que hagan estas placas. En este caso lo haremos con material Gravoplac o plástico ABS bicolor y emplearemos los siguientes parámetros. Ahora vamos a programar el mecanizado de grabado. Empezaremos primero con este elemento. Utilizaremos una punta V de 10 grados. Y ahora vamos a programar el mecanizado de grabado para el resto de las líneas y datos. Para eso simplemente vamos a desaparecer
el contorno y la marca, las cuales ya las tenemos agrupadas en capas. Seleccionamos todos los elementos y programamos el grabado con la herramienta Perfil. Utilizaremos la misma herramienta punta V de 10 grados. En mecanizado D elegiremos sobre, ya que son simplemente líneas las que vamos a grabar. Una vez programados los mecanizados para el grabado y el corte, ahora estaremos listos para generar todas las copias de placas necesarias con los datos respectivos de nuestra lista de Excel. Para programar el mecanizado de corte y de grabado de todas las placas, no necesitamos seleccionar todas las placas ni tampoco todos los datos de todas las placas. Simplemente, con haber programado el mecanizado para esta sola placa, en automático el mecanizado de corte y de grabado se duplica para el resto de las demás placas. Una vez escritas las variables, ahora debemos relacionar cada una de las variables con su respectivo tipo de dato que representa de la lista de datos de Excel. Para ello, vamos a seleccionar toda la placa en conjunto y vamos a ir a la opción de la parte de abajo en donde dice producción de placas. Nos va a aparecer un cuadro de diálogo en donde nos va a aparecer el tamaño de la hoja actual y el tamaño de nuestra placa, que es el tamaño de nuestra placa de datos. En márgenes de la hoja, aquí podemos definir el espacio que va a haber en los márgenes. En este caso le vamos a poner en márgenes iguales. En espaciado, aquí vamos a definir el espacio que va a haber entre placa y placa, tanto en forma horizontal como en vertical. En este caso vamos a dejar una separación de 4 milímetros. Y en la opción número de placas, si tenemos habilitada la opción de calcular auto, significa que el programa calculará en automático la cantidad de placas necesarias para poder ingresar todos los datos de nuestra lista de Excel. Si queremos definir exactamente cuántas filas de placas y cuántas columnas de placas queremos, entonces deshabilitamos la opción de calcular automáticamente y escribimos el número de columnas que queremos de placas, y en número en Y colocamos el número de filas de placas que queremos. Desde luego, al multiplicar el número de columnas por el número de filas, nos debe dar igual al número de placas necesarias para que cada una tenga los datos respectivos de la lista de datos de Excel. Ahora es momento de hacer el enlace o la conexión entre la lista de datos de Excel con el programa Aspire. Para ello vamos a ir a este botón que dice importar del archivo y vamos a buscar nuestro archivo de la lista de datos, que es este de aquí. Abrimos y aquí podemos ver en esta ventana en blanco los datos que escribimos en la lista de Excel. El formato de comas es un formato en donde los datos son ordenados y separados a través de comas. Cada fila que vemos aquí corresponde a cada una de las filas en nuestro archivo de Excel. Y cada coma representa la separación entre una columna y otra. En resumen, los datos que tenemos en la lista de Excel son los mismos que estamos viendo acá, solamente que sin la cuadrícula de Excel. Vamos a asegurarnos de palomear la opción primera fila, nombres de columnas, para decirle al programa que la primera fila que tenemos de datos corresponde al nombre de los tipos de datos que tenemos en nuestra lista. Y acá nos está indicando ya el número total de placas que va a realizar, que son 12, que son las que habíamos calculado. Y en separador vamos a elegir coma, para que precisamente estas comas que estamos viendo sean los separadores entre una columna y otra, y pueda hacer esa distinción. Una vez hecho esto, ahora vamos a enlazar los nombres de los tipos de datos de la lista de Excel con el nombre de la variable respectiva que le corresponde. En la ventana de asignación de variables tenemos la lista de todas las variables que escribimos en nuestra placa. Aquí podemos ver que se encuentran todas las variables que escribimos en nuestra placa, pero como podemos ver, ninguna variable se encuentra enlazada con su respectivo tipo de dato de la lista de datos de Excel. Es decir, en este momento el programa no sabe qué tipo de dato le corresponde a cada una de estas variables. Por lo tanto, vamos a asignar a cada variable
el tipo de dato respectivo que le corresponde de la lista de Excel. Vamos a empezar con la variable referencia. En la parte de abajo tenemos una opción que dice variable asignada a, y tenemos aquí una pestaña, la cual vamos a desplegar, y acá nos está mostrando el nombre de los diferentes tipos de datos de la lista de Excel. Entonces, simplemente vamos a enlazar a esa variable de referencia el tipo de dato que le corresponde de la lista de Excel. En este caso, el tipo de dato de referencia, que tiene el mismo nombre. Después, adelante tenemos otra pestaña que dice tipo. Aquí vamos a seleccionar el tipo de dato, si es texto o número. En este caso, todos los datos los vamos a manejar como texto. Y aquí vemos que la variable referencia es un tipo de dato de texto. Y acá abajo nos indica con qué tipo de dato de la lista de Excel está enlazado o va a representar. Y hacemos lo mismo con el resto de las variables. Una vez enlazadas todas las variables con los tipos de datos respectivos de la lista de Excel, simplemente damos clic en calcular. Cerramos y podemos ver que de forma automática se han creado las 12 placas de datos que habíamos estimado, cada una con datos distintos. Es decir, cada placa representa una fila de datos de nuestra lista de Excel. Posiblemente algunas placas de datos tengan algunos datos fuera del espacio correspondiente, por ejemplo, esta de aquí. Si son pocas las placas que presentan esto, simplemente podemos modificar en forma manual. O lo que podemos hacer es simplemente deshacer la acción, regresar al modelo original y simplemente recorrer la variable de tal forma que quede más orillada hacia la izquierda para que el dato entre dentro del espacio correspondiente. Repetimos la acción de hace un momento. Ya no tenemos que asignar variables a los tipos de datos. Los cambios se quedan guardados como hace un momento. Damos nuevamente clic en calcular y ahora sí vemos que en automático los datos caben mejor dentro de los espacios asignados. Desde luego aquí ya dependerá del diseño que hagan del modelo general de su placa. Ahora vamos a revisar las trayectorias de herramientas. Como habíamos visto, el mecanizado que programamos de corte y de grabado para la primera placa se hereda y se copia para el resto de las demás placas, de tal forma que no tenemos que programar el mecanizado y el corte de cada una de ellas. Y aquí vemos en la lista de trayectorias que nos aparecen estos tres mecanizados con el prefijo S1, y acá podemos ver al seleccionar cada uno de ellos que se refieren al mecanizado respectivo de todas las placas. Por ejemplo, el DC1 datos se refiere al grabado de los datos de todas las placas. El de S1 marca se refiere al grabado de la marca de todas las placas. Y el DS1 corte se refiere al corte de todas las placas. Ahora solo resta generar el archivo G-code de estos mecanizados para mandarlos a hacer físicamente en una CNC. Vamos a ir a la opción de guardar trayectoria de herramienta. Vamos a despalomear los tres. Y el primer mecanizado del cual generaremos el archivo G-code será el de corte. Dependiendo de su tarjeta de control de su CNC, seleccionarán el postprocesador necesario. Guardamos en trayectoria de herramientas y vamos a mantener este nombre. Ahora vamos a generar el archivo G-code para el grabado. Acá, como pueden ver, tenemos dos mecanizados para grabado. Uno que es el que graba la marca y el otro es el que graba el resto de los datos. Sin embargo, como ambos mecanizados utilizan la misma herramienta, entonces podemos agruparlos en un solo mecanizado. Simplemente palomeamos los dos mecanizados que serían S1 marca y S1 datos. Entonces aquí nos aparece en esta lista de trayectorias de herramientas para la lista de los mecanizados. Primero se ejecutará el de marca y después el de datos. Y hacemos lo mismo, guardamos. Y finalmente, con esto, habremos concluido la tarea del diseño de las placas en Aspire. Como pudieron ver,
No tuvimos que diseñar placa por placa, ni tampoco tuvimos que programar el mecanizado de cada una de ellas por separado. Simplemente diseñamos el modelo general de la placa, escribimos el nombre de las variables y las colocamos en su sitio respectivo. Posteriormente, con nuestra lista de datos de Excel, la enlazamos a las variables que hemos escrito. En caso de que sus placas hayan quedado a la orilla del extremo izquierdo de su página de trabajo, simplemente pueden seleccionar todas las placas, van a la opción de mover los objetos seleccionados, seleccionamos coordenadas absolutas, colocando el punto de anclaje en la esquina inferior izquierda, y en X colocamos la separación que ustedes quieran colocar. Pondremos 4 y en Y también pondremos 4. Damos clic en aplicar y simplemente para recalcular las trayectorias de herramientas, vamos a trayectoria de herramientas, damos clic en recalcular todas las trayectorias de herramientas y listo. La ventaja de diseñar muchas placas con diferentes datos con este programa y con este método es que esta plantilla de placas que tenemos aquí podemos grabarlas con router, como lo vimos hace un momento, o podemos grabarlas con láser. En ese caso, si las queremos grabar con láser, podemos exportarlas en archivo DXF. Para ello, simplemente iremos a menú archivo, elegiremos export y elegiremos el formato, en este caso DXF. Escribimos un nombre, dejamos la extensión .dxf y damos clic en guardar. Y así, el archivo DXF de esta plantilla de placas podemos abrirlo en algún otro programa que sea propio para grabar con láser. En este video lo haremos con el router para ver cuál es la calidad que nos ofrece el router al grabar sobre el material Graboplac o plástico ABS bicolor. Así que vamos a pasar a la parte del mecanizado.